Muy buenas tardes a todos. Soy Encarna Belmonte. Actualmente soy responsable de la Unidad de Imagen Médica de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud de la Consellería de Sanidad y he sido invitada por Avisa hoy para moderar la mesa de la IA en imagen y en patología digital. Vamos a comenzar con una breve exposición por parte de los ponentes de la mesa y nos contarán su visión sobre el uso de la inteligencia artificial en imagen tanto radiológica como patología digital y desde el punto de vista de un radiólogo, de un patólogo, de un profesional especializado en la venta de monitores de alta tecnología y de un experto en gobernanza, ética y cumplimiento normativo de la IA en salud. Así que vamos adelante con las presentaciones. En primer lugar, será José quien vaya a hacer su presentación y cuando terminen todos los ponentes realizaré una serie de cuestiones y empezaremos el debate. Al finalizar, lanzaremos unas preguntas al público, lo digo para que estéis atentos y, bueno, si da tiempo también, alguien tiene alguna inquietud, pues puede lanzarla. Así que, ¿vas a presentar? Damos paso a José Pàmies Guilabert, licenciado por la Universidad de Alicante en 1995 y doctor en Medicina por la Universidad de Valencia en 2008. Actualmente es el jefe de sección en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Arnau de Vilanova y Llíria desde 2017. Anteriormente trabajó durante 20 años, desde 1997 a 2017, en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, donde llevó a cabo su formación MIR, fue adjunto y jefe de sección desde el 2010 en el Servicio de Radiología. También es miembro del Grupo de Funcionales para la Implantación del Anillo Radiológico en la Comunidad Valenciana y miembro de la Comisión Funcional de Orion Clinic en el Departamento Arnau de Vilanova y Llíria. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer esta invitación a estas jornadas y agradecer a Encarna por esta presentación que me ha realizado. Yo soy radiólogo, trabajo en el Hospital Arnau de Vilanova y os voy a hablar de las herramientas de inteligencia artificial en radiología. Espero no aburriros mucho con demasiadas imágenes radiológicas. Bueno, como todos sabemos, la inteligencia artificial tiene un gran poder transformador, está afectando a muchas profesiones y dentro del ámbito médico, tanto la radiología como la anatomía patológica, de la cual nos hablará después el doctor Meseguer, pues son dos de las especialidades que más se pueden ver afectadas. Los radiólogos, ¿qué podemos esperar de la inteligencia artificial? Pues algunos expertos en radiología, en inteligencia artificial, como este reciente premio Nobel, ya en 2016 decía que los radiólogos estábamos al borde del precipicio y que no había que formar más radiólogos. O este otro profesor de la Universidad de Stanford, también en 2016, comentaba que un radiólogo altamente capacitado tenía más riesgo de ser sustituido por una máquina de inteligencia artificial que su propio asistente. Por tanto, los radiólogos deberíamos sentirnos amenazados por la inteligencia artificial. ¿Pero el porqué de estos comentarios? Pues porque quizás hoy en día no parece difícil, con las herramientas de inteligencia artificial, pues entrenar algoritmos que sean capaces de identificar estas áreas más blancas, más densas, en el pulmón, que es una zona ya de por sí oscura, y encima en escala de grises. No parece especialmente difícil, ya si hay algoritmos que lo detectan muy bien y identifican estas áreas de neumonía. Además, en radiología hay ciertos factores que favorecen la implementación de estas herramientas. Desde hace más de 2 décadas, todas nuestras imágenes radiológicas están digitalizadas. Encima en matrices concretas, en tamaños de píxel bastante homogéneos entre los diferentes fabricantes, con una estandarización en formato DICOM de todas estas imágenes y encima catalogadas por modalidades, exploraciones. Por lo tanto, no es difícil introducir la inteligencia artificial en radiología. Pero es que además no es nuevo. Ya a finales de los 80, principios de los 90, ya teníamos herramientas de postproceso y sistemas CAD de ayuda al diagnóstico que estaban basadas en inteligencia artificial, en machine learning. Y así todavía disponemos de estas herramientas
como estos programas de colonoscopia virtual con imágenes de TAC, conseguimos hacer una colonoscopia y encima con sistemas de detección automática de pólipos en el colon. O estas otras herramientas CAT en imágenes de TAC de tórax para buscar metástasis, nódulos pulmonares, que lo hacen de forma automática, detectan las lesiones, las segmentan, las cuantifican. Por tanto, la utilización de inteligencia artificial en radiología no es nuevo. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 10 años, desde esos comentarios en 2016 hasta ahora? Pues en realidad no hay radiólogos en el paro, faltan radiólogos. ¿Y qué le pasa a los servicios de radiología? Pues que estamos saturados. Cada vez hacemos más estudios, más exploraciones, más imágenes. Solo en mi departamento llegamos a producir 20.000 estudios al cabo del mes, unas 700 exploraciones diarias. Y hablo de exploraciones, porque un solo estudio de TAC tiene más de 700 imágenes. En definitiva, muchos estudios, muchas exploraciones y apenas alcanzamos a informar el 50% de los estudios que realizamos. ¿Qué informamos? Pues los estudios más complejos, la tomografía, la resonancia magnética o aquellos estudios que tienen mayor valor añadido para el paciente, como las ecografías o mamografías. ¿Y qué es lo que no informamos? Pues generalmente la radiografía simple, que es a donde no llegamos a poderlas visualizar e informar. Y son valoradas por médicos de urgencias, médicos de familia y, en el mejor de los casos, pues especialistas como traumatólogos. Por tanto, la inteligencia artificial en estos momentos para los radiólogos no es una amenaza, sino una oportunidad para que nos ayude a priorizar los informes y, si es posible, que nos reduzca las cargas de trabajo. Bueno, actualmente en la Comunidad Valenciana ya disponemos de 2 herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las imágenes. Una de ellas es para la radiología convencional, donde decía que no llegamos normalmente los radiólogos, que valora tanto la radiografía de tórax como las exploraciones de hueso, con algoritmos muy sensibles, como aquí podemos ver cómo detecta esta línea de fractura aquí en la base del metacarpo que podría haber pasado desapercibida. Y otra herramienta que la utilizamos para la detección del cáncer de mama en mamografías. Ahora luego os pondré más ejemplos de estas herramientas. Estas 2 herramientas de inteligencia artificial actualmente están disponibles para la mayoría de los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, gracias a las acciones de la Consellería, formando el anillo radiológico y con un PACS común de almacenamiento de imágenes para todos los hospitales públicos, y también a la oficina de la IA, de la cual nos hablará después Emilio Vivancos. Estas son las herramientas que tenemos en estos momentos en nuestros hospitales, pero hay otras muchas herramientas, algoritmos de inteligencia artificial que se están aplicando en radiología. Algunos de ellos se están imponiendo porque son bastante eficaces y bastante útiles, como son esos algoritmos para la identificación de cáncer de próstata en imagen de resonancia magnética. Hay varias empresas que lo tienen y una de ellas es valenciana. También hay algoritmos muy interesantes que nos ayudan mucho en imágenes de resonancia magnética de la cabeza para cuantificar, segmentar estructuras cerebrales, muy importante actualmente en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer, o en enfermedades que producen gran cantidad de lesiones, como la esclerosis múltiple. Este tipo de estudios son difíciles normalmente de identificar todas las lesiones, cuantificarlas, compararlas entre estudios, y esas herramientas son muy útiles. También se van desarrollando otros algoritmos en inteligencia artificial que no van tan dirigidos al diagnóstico, sino a reducir los tiempos de adquisición de las imágenes en resonancia, que sabéis que es un problema, el tiempo que tarda una resonancia, o en reducir el nivel de ruido en las imágenes de TAC. Eso nos permite obtener imágenes de TAC con baja dosis de radiación y con adecuada calidad. Como digo, son ya muchísimos los algoritmos que se están utilizando en radiología. En esta página están registrados, como veis ahí, ya cerca de 300 productos. Aquí podemos ver si tienen el marcado CE y el marcado FDA americano. Vemos que hay herramientas tanto para TAC como para resonancia, mamografía, en área de abdomen, en tórax, en mama. Incluso ya hay plataformas de inteligencia artificial que aglutinan muchas de estas soluciones. Y en esta misma página, si pinchamos en cualquiera de estas aplicaciones, podemos ver, aparte de sus certificados, incluso los comentarios de la oficina certificadora y algunos de los estudios que han permitido la validación y certificación de estos productos. Volviendo a las herramientas que tenemos actualmente en la Comunidad Valenciana, como os decía, tenemos una herramienta para detectar el cáncer de mama en las mamografías. Tiene el marcado CE, también de la FDA, es un algoritmo de una empresa coreana.
está entrenado con inteligencia artificial, con más de 218.000 mamografías y con buenos resultados. De hecho, la propia empresa aporta este estudio de validación externa independiente que se realizó con más de 2.000 mamografías, de las cuales más de 600 tenía cáncer, y con estos buenos resultados, unos resultados equiparables, comparables a los radiólogos. Son buenos resultados, pero no son perfectos. Vemos que tiene una sensibilidad cercana al 86%, pero lo cual indica que de cada 100 cánceres, 14 no los va a detectar. Y una especificidad también cercana al 76%. Eso indica que de cada 100 placas en las que va a marcar posible cáncer, 24 de ellos no lo van a ser. Falsos positivos, falsos negativos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues lo que hace es leer las 4 mamografías, 2 de cada mama, y busca áreas de microcalcificaciones o áreas densas que puedan ser origen del cáncer de mama. Cuando detecta alguna de estas lesiones, la marca en color y nos da una probabilidad de cáncer según este algoritmo. Funciona bastante bien, es una herramienta bastante útil, pero a veces hay cosas un poco que nos sorprenden. Como en esta mama, vemos que el resultado de la IA ha sido negativo, no ha encontrado ninguna zona sospechosa de cáncer, pero todos podemos ver una lesión de gran tamaño, bien delimitada, que es verdad que para los radiólogos es una lesión probablemente benigna, pero que requiere al menos de una ecografía para demostrar que es un quiste, lesión benigna, pero si fuera sólida requeriría de una biopsia y podría ser cáncer. En cambio, nos sorprenden los resultados de este algoritmo que no le dan ningún riesgo de cáncer a esa lesión. La otra herramienta que tenemos es para la radiología convencional. En el caso de la radiografía de tórax, tiene 5 algoritmos diferentes, detecta 5 cosas diferentes. Detecta, por un lado, nódulos, áreas de consolidación alveolar, es decir, neumonías, masas mediastínicas. El mediastino es esta zona central de la placa de tórax, más blanca, donde puede haber tumoraciones. Detecta líquido, derrames pleurales en las bases pulmonares y neumotórax. Para cada uno de estos algoritmos, la propia herramienta nos da unos niveles de sensibilidad y especificidad. Podemos ver que la sensibilidad en todos ellos es muy alta, por encima del 90%. Eso quiere decir que va a detectar casi siempre la lesión que está buscando si existe en la radiografía. Pero en cambio, algunos de ellos vemos que tienen una sensibilidad muy baja, lo cual nos dice que va a marcar muchas lesiones en las placas que realmente no son patológicas. Con esta herramienta se hizo un estudio en el Hospital de Alicante, está publicado, para ver la validez de esta herramienta, y se vio que los resultados son buenos, pero no son tan buenos como dice la propia empresa, y que realmente los radiólogos tenían mayor acierto que este algoritmo de inteligencia artificial. Pero si se comparaba con los resultados de los facultativos de urgencias, que realmente son muchas veces los que van a ver estas placas, pues sí que tenía mejores resultados. Por tanto, es una herramienta útil. Es una herramienta útil, funciona bastante bien, pero tiene errores. Como en este caso, vemos que nos marca aquí un posible neumotórax en esta radiografía. Un neumotórax es lo que tenéis en la imagen de la derecha, donde se ve la salida de aire entre el pulmón y la pared torácica. Pero en este lado, en el lado izquierdo, no hay neumotórax. Probablemente se está confundiendo con este respirador de un paciente que está intubado en UCI y lo da como un neumotórax. O en esta otra radiografía, donde nos dice posible masa mediastínica. Si cambiamos un poco la ventana, vemos que realmente son los botones del pijama de un paciente. Otras veces nos da un resultado de negativo. ¿Por qué? Porque no está encontrando nada de lo que está entrenado para buscar. Pero esta placa no es normal. Esta placa tiene aquí una lesión en el vértice pulmonar, que veis mejor en el TAC, es un cáncer de pulmón en el vértice pulmonar. La placa no es normal, pero no está entrenada para detectar esto. O en este otro caso, o radiografía normal, pero vemos que aquí hay una lesión redondeada bastante grande, que en la imagen de TAC vemos que es un gran absceso pulmonar que tampoco ha detectado porque no está entrenada para detectar estas lesiones. Por tanto, un resultado negativo en una radiografía de tórax no siempre va a ser una radiografía normal. Otro de los algoritmos detecta fracturas óseas. Este es muy sensible, incluso en esta rodilla escayolada, es capaz de detectar esta línea de fractura en la meseta tibial, que vemos mejor aquí en el TAC, pero también tiene errores. En esta radiografía de pelvis nos dice que hay una doble fractura, tanto en la pelvis como en el fémur. Al realizar el TAC vemos que realmente no existe línea de fractura. Probablemente aquí esta imagen de la pala ilíaca que está detrás la ha interpretado como una línea de fractura. Para acabar, no quería acabar esta charla sin hablar de los riesgos del uso de la IA. Son herramientas útiles, nos están siendo muy útiles en la práctica, pero hay que saber que tienen ciertos riesgos.
En primer lugar, es seguridad para el paciente. El médico lo primero que hace es valorar la clínica del paciente. Y en función de la clínica, mira la radiografía. La IA va a mirar directamente la imagen sin tener en cuenta la clínica. Esto puede llevar a errores. Luego puede haber sesgos de automatización, sobre todo si los algoritmos son buenos. Si aciertan mucho, puede llegar un momento en el que tengamos una confianza ciega en esos algoritmos y que algunos autores hablan incluso de descualificación o pérdida de habilidades de los médicos y radiólogos. Luego puede haber riesgo del propio rendimiento del algoritmo, sesgos en el entrenamiento, ya sean por edad, por sexo, por raza. No es lo mismo entrenar un algoritmo para detectar lesiones en radiografía de tórax con radiografías de gente joven de 20 a 40 años, que son muy homogéneas, son muy parecidas, a hacerlo con radiografías de personas de 70 a 90 años, que ahí hay mucha variabilidad y mucha heterogeneidad. Pero en realidad, a los que más placa les hacemos es a la gente mayor. Y donde más errores vemos de la IA es en estos pacientes. Luego hay un riesgo de obsolescencia. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero una vez que ponemos en funcionamiento uno de estos algoritmos, ya no funciona, ya no va a seguir aprendiendo. Funciona como un CAT, no va a variar. En cambio, las imágenes pueden variar. Las empresas, las marcas de los equipos de radiología pueden cambiar. Y, por tanto, un algoritmo que funciona bien hoy no nos garantiza que vaya a seguir funcionando bien mañana. Otros riesgos económicos, de ciberseguridad, de responsabilidad legal. Esa es una situación que nos encontramos con frecuencia en urgencias. Una radiografía que se ha realizado y que la IA nos devuelve un resultado positivo, como en este caso, de masa en el mediastino. Es verdad que este hilio pulmonar es voluminoso, pero hay que tener en cuenta que esta radiografía no está bien centrada, está un poco oblicua, nos está enseñando este hilio más que el otro. Por otra parte, el corazón es grande, tiene una cardiomegalia y probablemente las arterias pulmonares también están aumentadas. Por lo tanto, es una radiografía que la mayoría de los radiólogos, si no tuviéramos esto, la informaríamos de dentro de la normalidad. Pero con un resultado de la IA como este, ¿quién se atreve a informar esto de normalidad? Bueno, eso es todo lo que quería comentar. Ya que probablemente ya me he pasado el tiempo. Espero no haberos aburrido mucho con imágenes. Muchas gracias. Gracias, José. A continuación va a exponer Pascual Meseguer García. Pascual es natural de Murcia. Su primer trabajo fue como operador de ordenador de un centro de cálculo IBM, profesión muy distinta a como se conoce hoy en día. Sí, ¿no? Compatibilizó este trabajo con sus estudios de medicina, licenciándose en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Después de realizar la residencia de Anatomía Patológica en Málaga, trabajó como patólogo en Lugo y Ciudad Real, hasta que obtuvo plaza en el Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva, primero como adjunto y después como jefe de sección, donde trabaja actualmente. Además, pertenece al Grupo de Trabajo de Patología Digital de la SEAP y al Grupo de Trabajo de la Consellería de Sanidad para la implantación de la patología digital en la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Gracias, Encarna, por la presentación y gracias también a la organización por invitarme. Y gracias también a los informáticos de mi servicio por el apoyo que me han dado. Ahí está, paso. Vamos a ver. Vale, esta es... Vamos a empezar desde la derecha. Sí. Primer contacto que tuve con esto fue cuando la jefa del servicio de informática me llegó con este era una fotocopia en blanco y negro y que me propuso participar en esto. Y yo enseguida me puse, le contesté enseguida que sí, me puse a hacerlo. Y como no me gustó que estaba en blanco y negro, pues le dije a la IA que me la coloreara y este es el resultado. Después he visto que está esta magnífica foto, pero no he querido dejar de poner esta de aquí. Y vamos a seguir un poco con la idea de lo que ha puesto Encarna. Yo mientras trabajaba en el centro de cálculo estaba estudiando medicina y tenía la costumbre de, en los libros, como en este, Histología Básica, poner una ficha, porque entonces en aquella época trabajábamos con esta ficha, que seguramente alguno de vosotros habéis trabajado, que son perforaciones en sistema hexadecimal, y para que se entienda, quien no entendiera las perforaciones, pues arriba ponía el nombre, y aquí lo veis, Pascual Meseguer García,
histología básica. Yo esto lo ponía en cada libro por si se me perdía o algo. Y después de un tiempo pues encontré la ficha esta en este libro. Bien. Le pregunté a la propia IA de cómo interpretaría o cómo creía ella que un robot IA nos pudiera ayudar a los patólogos en el trabajo. Y me lanzó esta imagen. Bueno, yo creo que se quedó un poco, a lo mejor corta, ¿no? Le dije dentro de unos 10 años o así, porque se ve ahí el robot escribiendo a máquina. Yo creo que dentro de 10 años no tendrían que escribir. Hay sistemas Wi-Fi, Bluetooth. Yo creo que el robot tendría todos los libros de anatomía patológica y todos los algoritmos ahí dentro y se comunicaría con la máquina pues, directamente por otros medios, ¿no? Bien. Pero bueno, vamos a volver a lo que tenemos actualmente. Y actualmente, ¿cómo puede ayudar la IA al patólogo? Pues para eso, en primer lugar, necesitamos que haya patología digital, o sea, que estemos digitalizados los servicios, lo cual, al contrario que radiología, como ha dicho José Pamís, pues no estamos todos digitalizados, o más bien estamos la minoría. Y dentro de esto, pues, ¿qué puede hacer la IA? Pues clasificación y gradación tumoral automatizada, cuantificación inmunohistoquímica, cuantificación de biomarcadores, detección de metástasis y un montón de cosas más. Y bueno, luego, como no, pues la IA generativa nos puede ayudar, pues como a todas las personas, ¿no? Para generar texto, imágenes, todo esto, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, en Alicante, que están haciendo patólogos para intentar que nos ayude la IA. Hay modelos lingüísticos especiales de medicina, como este, Open Evidence. Pero la realidad es esta. Este es mi entorno de trabajo ahora mismo. Este es mi despacho y yo, pues, trabajo pues con un microscopio. No estoy digitalizado actualmente, estamos en proceso de ello. Y yo tengo aquí, me pasan unas bandejas con laminillas, que le llamamos nosotros, que son estos cristales, en la cual hay secciones de tejidos de 4 micras o menos, y eso pues lo ponemos. Bueno, tengo unos informes, unas peticiones que están en papel generalmente, y eso lo ponemos al microscopio y ahí pues digitalizamos, o sea, hacemos el diagnóstico. Y esto, para quien no entienda lo que es anatomía patológica, porque somos un poco desconocidos, ¿qué vemos aquí nosotros en estas laminillas? Pues estos son cortes donde puede haber pues muchísimas células. Fácilmente ahí puede haber 100.000 células, 200.000, según el tamaño de los fragmentos, o sea, muchísimas células. Y eso a la hora de digitalizarlo, como comprenderéis, tenemos que ver prácticamente cada una de esas células. Y ahora veremos por qué ocurre eso. Y entonces, ¿qué hace anatomía patológica? Pues anatomía patológica realmente es toda la medicina en cristales. Y alguna vez que algún amigo mío me ha preguntado que qué hago, porque como que no lo saben, dice, y les he dicho eso, dice, bah, ¿qué va? ¿Cómo va a ser eso? Estás pasando. Digo, bueno, igual me estoy pasando un poco, pero a ver, dime por qué. Dice, bueno, por ejemplo, la diabetes. La diabetes no hace falta anatomía patológica, es glucosa alta en sangre, pues ya está un análisis diabético. Digo, bueno, sí, pero prácticamente todas las enfermedades producen una alteración en los órganos. Y la diabetes concretamente es una de las que más. Entonces, para un diagnóstico primario no hace falta. Pero después hay complicaciones. Si a nosotros nos llegan complicaciones, biopsias renales, biopsias de piel, incluso piernas cortadas por diabetes. O sea, que prácticamente todo tiene una manifestación en los órganos, todas las enfermedades. Y esto es lo que necesitamos ahora, ¿eh? La laminilla esta, que digitalizarla, pues pesa como 1 giga, 2 gigas, o a veces si tiene más tejido, más de 2 gigas. La pasamos por un escáner y después la vemos en pantalla, que eso sería lo ideal. Y como veis, las laminillas estas son muy heterogéneas. No es como una radiografía que acabamos de ver, un tórax, pues
todos los TORA se parecen un poco, es más fácil que la IA aprenda de esto, pero aquí pues cada tejido prácticamente puede ser muy distinto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos diagnosticar. Y bueno, yo le pedí también a la IA que hiciera un patólogo trabajando en patología digital, que pues vemos que es una ciencia, bueno, cuando es analógica, más subjetiva, manual, y digital, pues el mismo patólogo pues, es mucho más objetiva, reproducible, tiene automatismo, tiene muchísimas ventajas que tenemos que saber explotar. Y ya aterrizando, una vez que he hecho esta introducción, en qué algoritmos se utilizan en anatomía patológica para ayudarnos a los patólogos. Pues la mayoría que se han desarrollado es para tumores. Y los principales tumores son estos: mama, próstata, aparato digestivo y cutáneos. Pero hay muchos más y, por supuesto, aquí hay un campo enorme, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los algoritmos? Pues casi todos primero hacen una segmentación. Segmentan, porque en el tejido hay zonas tumorales, zonas no tumorales, segmentan lo que es tumor y no tumor, es capaz de detectarlo y después detectar patrones. Eso es lo más sencillo. En este caso, por ejemplo, un cáncer de mama. Tenemos en azul oscuro lo que es un carcinoma infiltrante, lo ha detectado el algoritmo, y un carcinoma in situ, que es otra forma de tumor, en azul claro. ¿Veis? Pues eso es una cosa que sí. El algoritmo nos pasa antes de que el patólogo vea en la pantalla el caso, pues nos facilita el caso. Este es otro caso de segmentación. Este es un cáncer de próstata y nos delimita lo que es el cáncer de color lo ha segmentado con color rojo bordeado y luego en amarillo. Y bueno, siempre nos da un informe, porque en los cánceres de próstata, bueno, y en todos, pues hay muchos grados, y la IA es capaz de darnos ese informe e incluso de volcarlo directamente a nuestro informe. Algo más complicado, pues segmentación, detención de la intensidad nuclear y contacto núcleo. Aquí es importante la detención de la intensidad nuclear y después contar los núcleos. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, son en cáncer de mama receptores de progesterona. Arriba tenemos una inmunohistoquímica que, como veis, tiene distintos grados de intensidad y el algoritmo segmenta primero lo que es tumor y le da unos distintos colores a distintos grados de intensidad y luego los cuenta. Parece fácil. Pero bueno, tiene que saber qué es tumor y qué no es tumor, y qué contar y qué no contar. Vale, esto es para la expresión de... o sea, otra cosa es contar la tinción de membrana. Antes hemos visto tinción de núcleos, ahora tinción de membrana y contaje de células también y gradar. Esta imagen la hemos visto esta mañana, la han presentado también, y esto es para la expresión del gen EGER2 en cáncer de mama. ¿Veis? Sobre una inmunohistoquímica, primero segmenta lo que es el tumor y el algoritmo es capaz de teñir o de detectar qué membrana está más fuerte teñida y la pone de rojo, y luego hay otros grados, hay en naranja y hasta amarillo, hace varios grados. Y es que aquí nosotros tenemos que gradar, por así decirlo, después de que eso se haya detectado, en varios grados, que están, por ejemplo, el 0, el low, ultra low, el 1 más, el 2 más, el 3. Solamente los que tengan grado 3 son candidatos a un tratamiento, aquí que es un tratamiento caro y además que es tóxico. Tampoco lo podemos dar, no porque sea caro, sino si no es necesario darlo, pues está añadiendo toxicidad sin que sea necesario. Entonces, es un ejemplo práctico de nosotros a veces tenemos lo que se llama grado 2, que no tenemos claro si sería un 3 o no. En esos casos hacemos otra técnica, hacemos un FIS o SIS, que es una técnica también más tediosa y cara, y de esa forma podemos decantarnos si es realmente un 1 o un 3. En este caso, por ejemplo, la IA, pasado este caso sobre la IA, fue capaz de decirnos, en contagio manual vimos que era un 2,
pero por la puntuación de la IA nos dijo que era un 1. Y es que, bueno, arriba está la inmunohistoquímica y abajo, pues, como ha detectado por colores las cosas. Y es que, por ejemplo, aquí el número de células 2 más es 4,2. Eso, con el ojo humano y con la laminilla de microscopio, es muy difícil de saberlo. Por eso es por lo que lo habíamos puesto grado 2. Lo teníamos claro, pero la IA cuenta muchísimo más. Aquí, por ejemplo, ha contado 58.200 células tumorales. Eso tienes que estar toda la mañana o varios días para contarlo, ¿no? Y ella ha contado que hay 4,2. Normalmente aquí, si no llega al 10, pues es un 1. Entonces, pues nada, no hace falta hacer el FIS ni el SIS. Hay otros algoritmos más complejos que están en desarrollo. No quiero cansar mucho con esto porque son cosas más de patólogos. Pero bueno, lo he intentado hacer lo más fácil para que lo entendáis cómo es nuestro trabajo. Por ejemplo, este predice el resultado de la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama, sin hacer tinciones ni nada, ¿no? Y este es un modelo que aún no está aprobado, pero bueno, es capaz de decir, bueno, cuando está en verde, por ejemplo, que sería muy buena resultado para la quimioterapia, y cuanto más rojo está, pues menos, ¿no? Bien, eso aún no está en marcha, pero se están desarrollando muchísimos algoritmos. Y bueno, os voy a hablar un poco de la IA generativa, que también nos puede ayudar, no solamente los algoritmos. Hay una que vosotros seguramente lo conocéis, es el white coding. Para gente como yo que no sabemos programar, pues es programar sin saber. Solo le dices a la IA, quiero esto, y ella pues te lo hace. Yo, bueno, hice mis pinitos con eso, os voy a enseñar un poco. Yo hice una app que la tengo en el ordenador y la tengo también en el móvil, en la cual, para contar SIS de ER2, lo que os he contado antes del SIS o el FIS, que tendríamos que hacer, pero lo contamos. Y he hecho un prompt que no es muy complejo, y le he dicho que diseñara esto con unos colores negros, tal, y además que me diera el resultado al final, si estaba amplificado o no amplificado, y le di los patrones. Le podía haber dicho que lo buscara en la web, pero se los di yo, por si acaso se equivocaba, de lo que era amplificado, no amplificado, y que debe haber un botón de reinicio, todo esto. Bueno, y me hizo esta IA, esta app que está chulísima, y bueno, y funciona perfectamente. La tengo en el móvil, también, la versión móvil, con todas sus pantallas, muy sencilla, vamos. Lo ha hecho fenomenal, Bien. ¿Y cuál es la situación actual? Pues la situación actual a nivel mundial es que en Estados Unidos está liderando esto de la patología digital. Hay muchísimo ya, más del 50% de los laboratorios lo tienen. Y después, pues en Europa está también, pues Francia, Alemania, Reino Unido. Y luego en los países del este también están, Corea y China también lo tienen bastante. Luego en España los laboratorios privados prácticamente lo tienen todo. Curiosamente, ellos que miran lo que es necesario, casi todos tienen ya patología digital, o sea, han visto la oportunidad en eso. Y en el resto de España, bueno, está prácticamente casi toda España en proceso ahora de hacer patología digital por comunidades o grupos de hospitales, y también por hospitales, grupos de hospitales como por ejemplo Aquirón y cosas así, ¿no? Ya hay algunos que están bastante avanzados y bueno, nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, estamos también en ello. Entonces, la Consellería ha creado un grupo de trabajo de implantación de patología digital que está compuesto por informáticos y patólogos, de momento. Y, bueno, pues estamos ahí como muy hermanados, todos. Es un proyecto de todos, y se han hecho 3 subgrupos, uno de trabajo para SIA o LIS, que actualmente tenemos Padwin, otro grupo de trabajo para escáneres y otros dispositivos de diagnóstico, y otro subgrupo de trabajo para almacenamiento de redes, en el que estoy yo. Pero bueno, todos estamos en todos. ¿Y problemas y retos? Pues
del SIA o el LIS? Bueno, pues trazabilidad, debe estar preparado para la patología digital, el LIS, por eso ahora mismo Spagwin no está. Igual otras versiones lo tienen o igual cambiamos a otra versión, eso está en marcha. Conexión con el SI, con el escáner, almacenamiento, algoritmo. Los escáneres, pues hay varios en el mercado. Hay por lo menos 4 o 5 grupos de empresas que están haciendo escáneres y es bueno elegir según las necesidades. Y luego el almacenamiento y redes, que nos está dando bastante dolor de cabeza, pues teniendo en cuenta que el tamaño por la manilla lo hemos calculado en 2 a 2,5 gigabytes, que es mucho, y porque podemos tener en total en el año 2025 calculamos 2.200.000 laminillas, que pueden ser pues 5 petas más, y además eso hay que sumarle cada año, lo que va creciendo cada año. El almacenamiento, si es centralizado en nuestras propias instalaciones, en Promis le llaman a otros, o en la nube. Las redes deben ser de gran capacidad también para todo esto. Y bueno, estos son los retos que podemos ahora comentar o hablar. Y nada, solamente esto ya es al final. He puesto, esto es una foto que hice este verano y me gustó mucho, pero por el colorido y tal, pero había gente ahí, digo, ¿esto cómo la voy a enseñar? Y le dije, elimina a todas las personas de esta foto. Y esto es una prueba para que veáis que la IA generativa es realmente generativa, porque antes cogíamos un pincelito, ¿no? La foto dice, elimina esto, luego los píxeles salían como salían. Pero igual que la foto, en el texto también, tú le pones un texto y dices, cámbiame esto y te lo va a hacer Word bien, pero la IA no, la IA te genera otro que puede ser otra cosa distinta. Pues aquí, como veréis, mire, por ejemplo, esta sombrilla azul del centro me la ha cambiado las olas, sí que ha eliminado las personas, pero ha generado una ¿veis? Ha generado una fotografía bien, que está muy bien hecha, porque los píxeles están muy bien, pero ¿veis? La ha cambiado toda. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. Ahora es el turno de Carlos Lacima Santisteban. Carlos es natural de Barcelona. Su primer trabajo fue como operador de telecomunicaciones en el proceso de datos de informática El Corte Inglés, al tiempo que realizó un ciclo formativo de grado superior como técnico especialista de electrónica informática y el título de analista funcional. Su experiencia en sistemas gráficos inició en la división informática de NEC Ibérica, al tiempo que realizaba un programa de desarrollo directivo de dirección de marketing y ventas en EADA. Entre los años 1993 a 2007 se desarrolló profesionalmente en las áreas de imagen gráfica y médica de empresas como Mitrol y Ariane, mayoristas exclusivos en Ibérica del fabricante Eizo, de las que fue delegado regional, y Microtouch Systems como director de ventas para Iberia. Los últimos 18 años se ha especializado en el área de imagen médica de la mano de Barco Healthcare, de la cual desde el año 2022 es director de ventas para Iberia de su división diagnóstica, concretamente en las áreas de radiología, mamografía y anatomía patológica. Cuando quieras, Carlos. Gracias, Encarna. Muchas gracias a la organización por darme más tiempo este año para hablar un poco de imagen médica. Gracias también a nuestro partner en la Comunidad Valenciana, TRC, por delegar en mí la responsabilidad. Y nada, hoy os voy a hablar de 2 topics, porque sabemos que la IA es una herramienta importante de apoyo a la decisión diagnóstica de los patólogos y de los radiólogos, pero sabemos que al final la última responsabilidad es de ellos cuando hacen el informe, y entonces para tomar esta decisión y firmar necesitan apoyarse en un buen monitor que tenga una buena calidad, tanto en las áreas de radiología como en las de patología. Voy a hablar de 2 tópicos importantes, uno de la influencia del control de calidad en las herramientas de IA, en patología digital, y luego de la importancia que tiene el monitor en este área, concretamente en el uso del color, ¿no? Este sería una explicación del flujo de trabajo en el área húmeda del laboratorio, donde se hacen
diversos procesos hasta que se obtiene como ha dicho Pascual, la mirilla, ¿no? Mirilla, has dicho. Bueno, yo le llamo preparación, ¿no? O mirilla. Cuando se obtiene esta preparación y se lleva a escanear para obtener la imagen digital, entonces, justamente entre el escaneo y el preproceso, situamos esta herramienta de control de calidad. Nosotros hemos desarrollado una herramienta con inteligencia artificial para la inteligencia artificial. Es decir, Barco ha estado trabajando en los 2 últimos años, Barco Lab, con la Universidad de Michigan, donde actualmente tienen un volumen de escaneo de entre 2.000 y 3.000 preparaciones diarias escaneadas. Eso nos da una fuente importante, un volumen importante de datos para entrenar a la IA. Entonces, hemos desarrollado una serie de algoritmos para fabricar un software de control de calidad para facilitar el proceso de trabajo de los patólogos una vez escaneada la preparación, porque cuando se escanea la preparación veremos que hay muchos errores, ¿no? Al resultado final, antes de enviar esta preparación al diagnóstico, ¿no? En definitiva, el control de calidad hoy es un proceso muy manual, que es bastante ineficiente en la mayoría de laboratorios, de los que ya están digitalizados, obviamente, ¿no? Algunos ejemplos de problemas serían, pues, por ejemplo, las zonas autofocus, desenfoques, ¿vale? Una vez escaneado hay superficies que están desiguales, errores debidos al enfoque del escáner o al grosor del propio tejido. Otros errores por tejido no detectado o ausente, ¿vale? Esta parte del tejido en el portaobjetos puede ser que no haya sido escaneado. Entonces, eso es fácil de identificar. Pascual es más especialista que yo mirando la imagen macro, ¿no? Vemos que hay una zona de tejido ausente, ¿no? Y muchos más que no voy a explicar, que me los salto para no entrar en detalle, pero hay desde burbujas a la hora de escanear que se producen en el escaneo hasta pliegues, etcétera. Hay bastantes errores en los que además estamos trabajando porque el software lo tenemos ya certificado y ya se puede comercializar, pero estamos trabajando y creo que en los próximos 3 meses tendremos muchas más, digamos, problemas controlados, ¿no? con estas herramientas. El software se llama SlideWrite QA, que en definitiva lo integramos en el flujo de trabajo del patólogo. Esta integración se hace desde 2 puntos de vista, desde el IMS, que es el Image Management Software, que puede ser de cualquier empresa, y desde el escáner, ¿no? Para poder tener un reconocimiento automático del escáner, por si se ha de hacer un reescaneo, ¿no? Entonces, lo que se hace es automatizar esta revisión de calidad en patología digital y optimizar el flujo de trabajo de los patólogos para ahorrarles tiempo, ¿vale? Y sobre todo para ahorrar tiempo a los técnicos de laboratorio, que son los que dedican tiempo a estas menesteres, ¿no? La detección se hace mediante IA, como he dicho antes, y lo que hacemos es mejorar la calidad de los datos, porque la IA clínica, si le damos datos buenos, va a producir resultados buenos, si le damos datos malos, pues va a producir resultados más mediocres, ¿no? Entonces, en definitiva, ahorramos tiempo a los técnicos de laboratorio, pero además garantizamos que los resultados clínicos serán mejores, ¿no? En definitiva, una herramienta que está impulsada por IA, y aquí está el tópico, ¿no? Impulsada por IA para ayudar a la IA clínica, ¿no? Entonces, que es fácil de instalar, que se integra con el LIS o el IMS, que es una solución neutral. Nosotros reconocemos cualquier tipo de formato, DICOM o SVS, es decir, que somos independientes de la marca del escáner. Luego, además, que el proceso de detección está totalmente automatizado. Trabajamos también para hematoxina y eosina, que son las típicas tinciones que se usan en histopatología o inmunistoquímica. Tenemos un panel centralizado que ahora veremos, que es muy intuitivo para el patólogo. Y luego lo que conseguimos con esta herramienta es reducir estos tiempos de trabajo, ¿no? Este sería un poco el ejemplo del dashboard, de la herramienta como la vería el patólogo, donde puede el gestor de laboratorio o el técnico de laboratorio puede monitorizar y medir realmente el número de errores, cuánto tiempo dedica
de media hacer el escaneo, cuáles son los típicos errores que se producen y de aquí se extraen los resultados, ¿no? Un poco. Pasamos al segundo tema, que es un poco la importancia del monitor, como decía, el segundo punto de la exposición, porque el monitor siempre ha sido el gran descuidado y sigue siéndolo, ¿no? En patología digital más que en radiología, porque en radiología hace más años que empezó la digitalización y está, digamos, el mercado más sensibilizado a ello, pero en patología parece como que todo vale, ¿no? Entonces, se está dando mucha importancia a la parte de escaneo, a la parte del software, tanto de laboratorio como de manejo de imágenes, y luego nos olvidamos de que está el monitor al final de la cadena. Y al final el monitor es la herramienta de diagnóstico del patólogo, el que es sustituido al microscopio digital, ¿no? Que es su herramienta de diagnóstico hasta ahora, hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo deseable es que el monitor, si yo tengo un coche y lo voy a dotar de un buen motor, con un buen escáner, de un buen sistema visual, con un software y un cockpit bueno, como un sistema de visualización bueno, pues no me puedo olvidar de los neumáticos, porque si no, no correré. En el tema de IA, el color es muy importante. En monitores de patología se trabaja con varias características que es importante que tengáis en cuenta cuando decidáis adquirir un buen monitor de patología. Una sería la profundidad de color, que es el número de bits simultáneos por píxel. Esto me da que un monitor que trabaja en RGB trabaja con 3 colores primarios a 10 bits por píxel, un monitor de 30 bits de profundidad de color. Con esto tengo 1,07 billones de colores. Es como si yo fuera un pintor y tuviera una paleta donde escoger este número de colores para mostrar todo lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, a más profundidad de color, mejores resultados, ¿no? en todo lo que sea imagen digital. Además, si este color está adaptado a la patología digital, pensemos que un color sRGB normal o un espacio de color, lo que se conoce como un gamut, que es el espacio de color de un monitor. Si miramos las características de un monitor, veremos que se habla de gamut con un porcentaje de sRGB. Es importante que el porcentaje sea amplio. Contra más amplio sea el espacio sRGB, más riqueza cromática tiene ese monitor. Pero además, si trabajamos en un espacio de color cerca a los colores que se usan en las tinciones de patología, obtendré mejores resultados, ¿no? Entonces, es importante escoger un monitor que se acerque a este tipo de espectro, ¿no? Donde hayan púrpuras, rosas, etcétera, ¿no? Y al margen de esto, y muy importante, en color y cómo influye en la IA, y aquí os he dejado una reseña, que es un link para un experto en color, en patología digital, donde dicen que mirando al futuro, aplicando los perfiles de color adecuados a la tecnología de escaneo digital, hacen que se ayude a la IA en la validación de la inteligencia artificial, de los algoritmos. Esto significa que si yo tengo un ecosistema en la Comunidad Valenciana donde quiero estandarizar el uso de sistemas de color para patología digital, es muy importante que tengan en cuenta que en este ecosistema tanto el escáner como el software adicionado, como las herramientas de calibración y, por supuesto, el monitor, tienen que trabajar con el mismo perfil de color. Porque al final, el objetivo final de la digitalización es compartir datos entre los hospitales. Y que lo que yo vea en Xàtiva lo pueda ver en Gandía, lo pueda ver en La Fe, ¿vale? Lo pueda ver en San Juan de Alicante. Y entonces tengo la misma colorimetría cuando estoy viendo un caso, cuando estoy dialogando para una segunda opinión, ¿no? Nosotros en la Comunidad Valenciana estamos, gracias a la confianza de todos los clientes de Valencia, estamos ahora mismo haciendo una conexión de un sistema de control automatizado para radiología, que se llama QAweb Enterprise. Con este software conectamos tanto los monitores de radiología como los de patología. Este software nos permite, de forma automatizada y remota, los procesos, digamos, de control de calidad que sean transparentes para los facultativos y que estén centralizados y de alguna manera automatizados para la gente de informática.
Entonces, medimos tanto la parte de color para los monitores de patología como todo lo que sean estándares DICOM para la radiología. Esto es un proceso que hemos iniciado en el anillo radiológico de diagnóstico por la imagen de radiología, pero que se puede extender a la parte de patología, ¿no? Es un sistema que es transparente y que tiene todas las normativas de ciberseguridad NIS2, donde no vemos información de paciente. Es un sistema de telemetría, pero permite tener mucha información y, sobre todo, no depender de mantenimiento externo, sino tener, digamos, todo el mantenimiento centralizado, ¿no? Luego hay una reseña que quería hacer, aunque Emilio es más experto que yo en la materia, que es el tema de la normativa IVDR. Estuvimos hablando previamente al día de hoy de este tema, pero es importante que en el ecosistema de patología, tanto como pasaba en la radiología, cumplamos las normativas, ¿no? Es decir, que cuando nos planteemos adquirir cualquier equipamiento, sea escáner, sea un sistema de visualización o sea un monitor, cumplamos con las normas que están tanto en la Unión Europea como en el BOE, porque ya están en el BOE, ¿no? Y esta sería, para el laboratorio, sería la normativa In Vitro Device Regulation, que es la IVDR, que ya en los pliegos de patología podemos ver cuando se piden escáneres o otros equipos, pero rara vez se piden en los monitores. Bueno, pues que sepáis que también hay monitores que cumplen esta normativa, ¿no? Con lo cual es importante que el ecosistema no solo cumpla los perfiles de color, sino que cumpla también las normativas en vigor. Y un poco para acabar, esta sería nuestra idea de lo que sería un cockpit de un patólogo. Es un monitor que lanzamos hace 2 años, que está revolucionando bastante el mercado. No voy a entrar en detalle porque veis que hay mucha letra, lo dejo aquí en la presentación, pero debería tener un monitor, debería tener pues 120 hercios, porque eso nos da mucha más estabilidad de imagen y elimina la fatiga visual del patólogo. Pensar que vienen de mirar un microscopio óptico donde no hay flickering, entonces quieren ver una imagen estable y necesitan ver una imagen estable, ¿vale? Donde tengamos como mínimo una resolución nativa de 8 megapíxeles, donde tengamos esa profundidad de color, donde tengamos una riqueza cromática y un espacio de color adecuado, donde tengamos una cobertura en garantía importante, ¿vale? Porque estamos comprando un monitor diagnóstico, no un monitor ofimático, ¿vale? Y toda una serie de características que lo que hacen es enriquecer y hacer más fácil el trabajo de los patólogos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A continuación va a presentar Emilio Vivanco Rubio. Emilio es licenciado en Informática y doctor en Informática, profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha impartido docencia en los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería Química e Ingeniería Biomédica, y en el máster de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, entre otros. Fue director académico del máster en Consultoría de Negocio de la UPV entre el 2020 y 2023. Es miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, BRAIN, y sus investigaciones se han centrado en el área de la salud emocional y la computación afectiva, áreas en las que ha dirigido 2 tesis doctorales y numerosos trabajos fin de máster y de grado. En la actualidad es el responsable de la Oficina Autonómica para la Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Salud de la Consellería de Sanidad. Cuando quieras, Emilio. Buenas, Prada. Buenas tardes. Gracias, Encarna, y gracias por invitarme a dar esta pequeña charla para presentar lo que estamos haciendo desde la Oficina Autonómica de Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Salud. Bueno, cuando se creó la Oficina Autonómica, el primer trabajo que teníamos era saber dónde estábamos. Saber dónde estábamos significaba ver de qué partíamos, porque ya había inteligencia artificial. Había inteligencia artificial porque tenemos facultativos con muchas inquietudes, se dieron cuenta que eso iba a aportar un gran beneficio y se pusieron a trabajar en ello. Detectamos que uno de los principales problemas era la dispersión. Dispersión porque distintos hospitales habían decidido lanzarse a utilizar inteligencia artificial y utilizaban distintos sistemas frecuentemente para resolver el mismo problema.
Nos encontramos también que muchas de estas soluciones tenían un alcance limitado y vosotros que estáis en el área TIC lo sabéis. Llegaba el proveedor, decía que os dejamos este sistema durante un año, no tenéis que pagar. Y bueno, pues llegaban, dejaban allí pues una torre o lo conectaban y ya está. Pero claro, sabemos que eso luego es muy difícil de escalar si pensamos en lo que es la consellería. Nos encontramos también falta de sinergias. El problema de los hospitales es que a veces trabajan de forma independiente, que tiene muchos beneficios, pero para este tipo de cosas estamos perdiendo conocimiento que se puede aprovechar de otros hospitales, ¿no? También detectamos falta de control. No había un gobierno de la inteligencia artificial. Dentro de un momento veremos por qué eso puede ser realmente muy problemático. También nos dimos cuenta que no se estaba realizando una evaluación del impacto que esa inteligencia artificial estaba introduciendo, especialmente en detalles como el impacto ético, social y medioambiental. Por otro lado, también nos dimos cuenta, y eso ha sido una de las carencias más importantes que también hemos encontrado, una falta de formación. Es algo nuevo. Incluso los que somos ya más mayores, pues no todos nos hemos formado en inteligencia artificial. Incluso la inteligencia artificial en la que nos formamos cuando estudiamos en su momento el grado o la ingeniería, pues ya no es lo que hay ahora, ¿no? También nos dimos cuenta que había una falta de criterios de selección. ¿Cómo se elegía qué sistema informático, bueno, en este caso sistema de inteligencia artificial, se iba a implantar en un hospital? Pues la primera empresa, el primer proveedor que llegaba y nos lo ofrecía al mejor precio por un periodo más largo y me iba a aportar, pues lo cogíamos y ya está. Y finalmente, las lagunas normativas. Todos estamos hablando del reglamento de inteligencia artificial que entró en vigor en agosto del año pasado y que poco a poco va introduciendo más obligaciones. Pero no es el único. Para que os hagáis una idea, además del reglamento de inteligencia artificial, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es anterior a este, pero que también va a afectar porque estamos utilizando datos personales. Además, nos hemos encontrado con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que va a regular el uso de datos primarios, de uso primario y secundario. Y por si fuera poco, el Reglamento de Productos Sanitarios también nos afecta, porque en tanto en cuanto se trata de un software que se va a utilizar con uso clínico, pues evidentemente es un producto sanitario. ¿Y cómo se engarza todo esto? Bueno, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha hecho una clasificación de la inteligencia artificial no tanto en la técnica que se está utilizando, sino en el riesgo de esa IA. Pues ocurre que en su anexo 1 este reglamento hace referencia al Reglamento de Productos Sanitarios y, por lo tanto, cualquier software sanitario que esté afectado por el MDR, el Reglamento de Productos Sanitarios, se considera en el Reglamento de Inteligencia Artificial IA de alto riesgo. La IA de alto riesgo es la de mayor riesgo de las que está autorizada actualmente. En febrero del año pasado se prohibió el uso de la IA clasificada como de riesgo inaceptable. Así que nos encontramos con ese panorama. Bueno, ¿qué responsabilidades lleva aparejada este tipo de IA? No voy a entrar a desarrollar las obligaciones para quien desarrolle esa IA. Voy a ir a lo más sencillo, al caso en el que nos encontramos casi todos. Estamos usando esa IA, la hemos desplegado en un servicio. Las obligaciones que incluye el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para la IA de alto riesgo, para el responsable del despliegue, no para el desarrollador, eso son bastante más duras, es realizar una evaluación del impacto en los derechos fundamentales. Ni que decir tiene que estas IAs que se han puesto en los hospitales porque hacían falta, no hemos encontrado ninguno de estas evaluaciones, ¿no? La formación de los usuarios, muy importante. Es necesario asegurarse de que los datos que se están utilizando son pertinentes y suficientes para que la inteligencia artificial funcione de forma adecuada. Además, por supuesto, hay que mantener un registro de los resultados de esa inteligencia artificial. La obligación de transparencia, hay que informar a quien la está utilizando qué está utilizando y en algunos casos también hay que informar al paciente. Y además la supervisión humana. Pero supervisión humana que también tiene unas condiciones según el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y es que el responsable de la supervisión debe entender las capacidades de ese sistema de inteligencia artificial y sus limitaciones. Además, tiene que conocer la tendencia que tenemos los humanos a confiar en exceso en el sistema de inteligencia artificial, porque habrá que tomar medidas para mitigar ese sesgo que va a producir el uso de la inteligencia artificial. Tiene que ser capaz, por supuesto, de interpretar los resultados
tiene que saber cuándo y además tener la capacidad de decidir cuándo se puede usar la IA y cuándo no. Y además tiene que tener incluso la potestad de llegar a desactivar el uso de la IA. Y todo esto para simplemente el encargado de la supervisión de esa IA. No voy a preguntar en cuántos hospitales se estaba haciendo esto. Por suerte, sí, casi todos. Por suerte, este es un entorno donde nos conocemos todos y se puede hablar con tranquilidad. Vosotros sabéis de sobra que no hay una IA, que hay distintas IAs, porque además algunos sois casi tan mayores como yo y que sabéis la historia de esto. Pero cuando va alguien y os toca la puerta de vuestro servicio y os pide IA, seguramente está pensando en una IA muy pequeñita, eso que hemos puesto ahí como IA generativa. Pero hay otras IAs, otras técnicas de ella. Y cada una de ellas tiene sus propios riesgos y sus propias técnicas de mitigación. Y nosotros tenemos que diferenciarlas. Además, tenemos que seguir unos principios que garanticen que la IA que usamos es confiable. Este es el modelo FATE, que algunos conoceréis, que en español podemos traducir como equidad, responsabilidad, transparencia y ética. Equidad tiene muchas implicaciones, pero, por ejemplo, significa que no discriminemos a ninguna población, tanto grupo poblacional como también de ciudadanos. Yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos la suerte de que la IA se puede ejecutar de forma distribuida y no hay excusa para que un abuelito en un pueblo de Orihuela reciba la misma IA para analizar cualquiera de sus radiografías que alguien que viva enfrente de un hospital de referencia europeo como es la FE. No hay excusas. Por otro lado, tenemos también la responsabilidad. Si no sabemos quién es el responsable del uso de la IA, difícilmente podremos atribuir posteriormente errores. Es del proveedor, es de la transparencia. La transparencia, además, que tiene dos implicaciones, la explicabilidad y también la interpretabilidad. Tenemos que ser capaces de entender los resultados que nos da la IA y, además, deberíamos saber qué está haciendo esa IA. Y eso es muy complicado, sobre todo con los modelos de caja negra que van asociados a mucha de la IA que estamos utilizando. Y, finalmente, los principios éticos. Desgraciadamente, para complicarlo todavía más, la IA, contrariamente a lo que muchas personas piensan, se equivoca. Y mis compañeros de mesa os han puesto varios casos. Yo he puesto este enlace, ahí a lo mejor no lo veis bien, bueno, en los monitores sí, en cualquier caso luego tendréis las transparencias. He puesto ese QR para acceder fácilmente a un artículo. Ese artículo es muy sencillo, por supuesto vosotros lo vais a entender, pero también lo van a entender las personas que no tienen vuestra formación tecnológica. Ahí se habla de causas por las que la IA se puede equivocar y qué podemos hacer para mitigar ese tipo de riesgos. Es muy recomendable como caso de divulgación casi general. Yo, además, he marcado en este gráfico, que está sacado de ese artículo, algunos de los casos más evidentes que se están produciendo actualmente, ¿no? Por si queréis profundizar, pues he puesto unos cuantos artículos más, pero si hacéis una búsqueda vais a encontrar muchísimos artículos porque la IA se equivoca y eso tiene que quedarnos muy claro a todos. Bueno, y diréis, ya nos has planteado los problemas, pero ¿qué estamos haciendo en Consellería? Bueno, estamos haciendo mucho porque todos vosotros ya estáis haciendo cosas, pero yo voy a centrarme en lo que estamos haciendo desde la Oficina Autonómica para la Aplicación de la Inteligencia Artificial. Tenemos tres líneas de trabajo. Por un lado, lo que es el gobierno de la IA, por otro lado, lo que es la formación y, por otro lado, lo que es centrarnos en la propia metodología de evaluación de sistemas de inteligencia artificial. Dentro de la línea del Gobierno, lo primero que hicimos fue identificar a las personas interesadas, que es un colectivo muy amplio. A continuación, comenzamos a desplegar la estructura federada. Algunos de vosotros formáis parte de los grupos técnicos de inteligencia artificial que hemos creado en cada una de las ASIS, que queremos que sean nuestro cerebro, nuestros oídos y también nuestras manos para que haya un contacto directo con los facultativos que hay en cada una de las ASIS. Está a punto de salir, los trámites administrativos son complicados, queremos que se forme un comité técnico asesor de IA que sirva para marcar directrices en el uso de la IA y que incluso pueda fiscalizar nuestro propio trabajo de la oficina. Y además tenemos, muy importante, la línea de monitorización de la inteligencia artificial. Eso implica que los algoritmos que ha comentado mi compañero, tanto la IA de mamografía como la IA de todos los huesos, se están monitorizando para detectar momentos en que la IA no está funcionando y, sobre todo, ver si se está degenerando y no está cumpliendo el valor predictivo que se supone que tiene que cumplir. Hay una monitorización continua y estamos cada día teniendo más herramientas que nos van a permitir
hacer un seguimiento en tiempo real de esa monitorización. Por ejemplo, el área de desarrollo corporativo ha hecho ya una pequeña utilidad que dentro de poco desplegaremos en los servicios de radiología, que nos va a permitir que en un determinado momento el radiólogo diga no estoy de acuerdo con el resultado de la IA. Esto nos va a permitir conocer en tiempo real prácticamente si el resultado de la IA está empezando a perder validez. En la línea de formación seguramente muchos conoceréis pues, las jornadas que estamos haciendo por los hospitales de la Comunidad Valenciana con los medios propios de la oficina, gente muy joven. Mañana, de hecho, creo que hay una de las consultoras que va a presentar su trabajo y que por nuestros propios medios estamos dando una pequeñas jornadas de aproximadamente hora y media y a lo largo de 10 sesiones pues vamos a dar una cultura general, lo que se llama una alfabetización que permitirá que todos conozcamos lo que funciona y lo que no funciona dentro de la IA. El objetivo principal de esto es empoderar especialmente a los facultativos, porque si ellos tienen el conocimiento de cómo funciona la IA, se van a sentir mucho más empoderados para rechazar el resultado de la IA y vamos a acabar con esa sobreconfianza que existe en la IA. Y seguramente estáis pensando, pero este no es el hombre que se supone que tiene que promover la IA y no está. Bueno, yo siempre digo que nuestro objetivo es promover el uso seguro, ético y responsable de la IA. La IA se promueve sola, sobre todo con los proveedores. Nosotros nos encargamos de garantizar la otra parte. Y, bueno, en la línea de evaluación, seguramente la más complicada y la que más sobrecarga de trabajo nos genera, estamos totalmente desbordados con propuestas tanto por parte de proveedores ofreciéndonos soluciones como por demandas que nos vienen desde los departamentos. La evaluación de cualquier sistema sigue un proceso muy costoso y sobre todo que consume mucho tiempo y que necesitamos acceder a muchos datos para llegar a pasar finalmente un sistema en producción. Os ha comentado mi compañero de mesa que, por ejemplo, la IA de tórax hueso, antes de desplegarse, se realizó un estudio muy riguroso en el Hospital Dr. Balmis de Alicante, con los doctores Luis Concepción, Perellonens, me parece que también era. Lo importante de esto no es solo que el sistema de IA ya haya demostrado que funciona bien en otros sitios, sino que con las modalidades que estamos utilizando nosotros en nuestro entorno funciona igual de bien que dice el proveedor que funciona en otros sitios. Con la IA de cáncer de mama, que también conoceréis, se hizo exactamente lo mismo. Y de hecho hubo un sistema de IA que venía con muy buenas recomendaciones, pero que lo paralizamos, porque cuando se hizo ese piloto con datos de nuestro entorno, no dio la talla, no estaba a la altura, los valores predictivos no coincidían con los que el proveedor decía. Y hasta que posteriormente no hubo una nueva versión de ese sistema de IA, donde ya ahora ya sí demostró esa validez, no se ha despegado en ningún sitio. Bueno, pues espero que en estas 3 líneas estratégicas os sintáis identificados con unas más que con otras y que forméis parte de este trabajo que estamos haciendo para que el despliegue de la IA realmente sea ético, seguro y responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a todos. Unas charlas súper interesantes. Lo que pasa es que se nos ha acortado el tiempo de debate. O sea, voy a empezar. Queríamos haceros unas preguntas al público. No sé si nos va a dar tiempo. Bueno, empezamos. Respecto a radiología, en los casos de desacuerdo entre la IA y la valoración del radiólogo, ¿cómo procedéis y qué responsabilidad legal puede derivarse? Bien, bueno, la responsabilidad legal siempre va a ser del médico, ¿no? Del facultativo, sobre todo del radiólogo si lo firma. Pero en esos casos en los que si la IA da un resultado negativo y nosotros consideramos que la placa es patológica, no suele haber mayor trascendencia porque en el informe ya dices lo que se visualiza y haces el diagnóstico. El problema suele estar cuando la IA da un resultado positivo, como os he enseñado en la última imagen, y nuestro criterio es que la imagen es normal. Eso ocurre con bastante frecuencia en la radiografía de tórax, porque esos algoritmos que os he enseñado del nódulo pulmonar, de la masa mediastínica y el derrame pleural tienen una especificidad muy baja y marcan muchas cosas que en realidad no suelen tener mayor trascendencia, pero ahí está el resultado. Entonces, en esos casos lo que debemos hacer es ponerlo en el informe.
que hemos visto el resultado de la IA, pero que lo desestimamos por el motivo que sea. Hay veces que eso está claro y puedes tener una certeza segura de que es un error o que no tiene trascendencia porque es una lesión crónica residual que ya estaba en radiografías anteriores y que no tiene mayor trascendencia en este momento. Y otras veces, si no tienes esa certeza total, como en esa imagen que os he puesto, porque es difícil descartar que haya algo más en ese hilo pulmonar, pues acaba en otra exploración, en un TAC. Pero bueno, hay que resolver esa duda, ¿no? Lo que no debemos hacer nunca es pasar de lo que dice la IA y hacer el informe de radiografía dentro de la normalidad, porque entonces el que recibe el informe va a recibir, por una parte, nuestro informe, pero por otra parte, el resultado de la IA. Y hay quien hace caso. O puede pensar que el radiólogo no ha visto el resultado de la IA o que incluso nos hemos equivocado. Entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Siempre debemos hacer referencia a lo que ha dicho también la IA. Por eso, últimamente, cuando estás en la guardia, hay veces que ves una placa que acaban de hacer y la ves totalmente normal y no te atreves a informarla hasta que viene el resultado de la IA, que no suele tardar mucho, suele tardar un minuto o por ahí. Pero por eso, porque si la IA detecta algo, debes ponerlo en el informe. Eso suele pasar con el algoritmo este de la radiografía de tórax. Con el de la mama es diferente. En la mama, antes las lecturas del cribado de mama las hacían dos radiólogos, una primera lectura y una segunda lectura. Desde que tenemos esta herramienta, la hace solo un radiólogo y la IA. Si alguno de los dos detecta alguna alteración, es cuando hay una segunda lectura de un radiólogo. Entonces, si la IA se equivoca o da algo positivo que no lo es, no suele pasar nada porque va a ser valorada por dos radiólogos. Y en caso de duda, pues igualmente se hará una biopsia o se hará un seguimiento, ¿no? Muy bien. Esa discordancia que tenéis vosotros a la hora de ver el resultado de la IA, ha adelantado Emilio que vais a poder informarlo. Eso creo que será algo positivo. Sí, claro, que quede registro de, no solamente de todos esos informe, errores, ¿no? Muy bien. Después de un año utilizando la IA para la interpretación de radiografías de tórax y hueso, ¿cómo valoraría su impacto en vuestro servicio? ¿Habéis notado una reducción de la carga de trabajo? Pues justamente con el algoritmo de la mama, sí. Porque como antes había dos lecturas, dos radiólogos, y ahora hay por un radiólogo y por la IA, y hay que tener en cuenta que el 70-80% de las mamografías de screening son normales, pues claro, hay un volumen importante de reducir la carga de trabajo, ¿no? Pero con los algoritmos de la radiología convencional no ocurre eso. Tampoco es que nos provoque un aumento de la carga de trabajo, pero sí que en estos errores o en estos casos en los que no tienes esa certeza, al final acabas en otra prueba, ¿no? En un TAC, en una radiografía de seguimiento, pero ahí claramente nos aumenta la carga de trabajo. Y luego también hay otro problema con el algoritmo de hueso. El algoritmo de fracturas de hueso funciona muy bien en todo lo que es extremidades, radiografías de pie, de mano, de pierna, ahí funciona muy bien. Pero en la zona de pelvis y de columna, en concreto en la columna, solo detecta pérdida de altura de cuerpos vertebrales o aplastamientos vertebrales, que esos pueden ser agudos o crónicos. Y además, las radiografías de abdomen las considera como una placa de hueso. Y claro, en radiografías de abdomen que se realizan por otros motivos, dolores abdominales, en gente muy mayor, es habitual encontrar esa disminución de los cuerpos vertebrales, esos aplastamientos vertebrales. Y claro, en todas esas radiografías que se realizan por otro motivo, hay veces que nos viene un resultado que habla de fractura vertebral. Claro, cuando esa información llega a un médico de urgencias o llega a un médico de familia, pues acaba pidiendo un TAC de columna o una resonancia de columna porque tiene duda de que realmente hay una fractura ahí, ¿no? Y eso sí que nos provoca un aumento de la carga de trabajo. Bueno, esto es una pregunta para todos los componentes. ¿Consideráis que un riesgo real de las herramientas de la IA la descualificación o pérdida de habilidades en la detección de la patología?
Pascual, venga. Sí, sí, al final, lo ha comentado José antes, es un sesgo de aumento, o sea, de confianza, también lo ha contado Emilio, de confiar demasiado en la IA, al final como que dejas de preocuparte, formarte al ver menos casos, ¿no? Pero yo creo que esto al final va a redundar en que los nuevos, los médicos antiguos, por supuesto, ya no nos va a afectar esto, pero los nuevos deberían formarse en los MIR, también en inteligencia artificial y estar preparados para esto, para saber que la inteligencia artificial ahora va a quitar algunos trabajos rutinarios, pero no por eso tienen que olvidarse de ellos y centrarse solamente en los casos difíciles, sino que también, saber cómo funciona la IA y también estar al tanto de eso. ¿Sí? Vamos, es cuestión de formación de los nuevos médicos. Y haciendo referencia al lema de las jornadas de este año, cuando el tiempo apremia y el equipo escasea, ¿pensáis que el uso de la IA en radiología y en patología conllevará a que el equipo de facultativos necesarios se reduzca? Vamos, esto depende de cómo quieras implantar la IA. Si la quieres implantar desde el punto de vista, digamos, para reducir puestos de trabajo, por así decirlo, no va a funcionar a largo plazo, no va a funcionar. Porque sí que, como ha indicado José, él puede quitar algunos trabajos, ¿no? Como o acelerar algunos trabajos, como el de la mamografía. El aumento de técnicas, tanto en radiología como en anatomía patológica, que hay, es tremendo. O sea, la IA va a absorber ese aumento de técnicas y de biomarcadores y patología molecular, todo esto, va a absorber ese trabajo y va a hacer falta más trabajo aún, o sea, más trabajadores aún. O sea, no. Yo le dije una vez a una amiga, dice, igual la IA te va a quitar el trabajo. Dice, ojalá, con todo lo que tengo, ojalá me lo quitara. O sea, no sé, desde el punto de vista, si se implanta para ayudar, no nos va a quitar trabajo. Esta pregunta va más para Emilio. Los criterios diagnósticos cambian con el tiempo. ¿Cómo se actualizan los algoritmos sin perder trazabilidad regulatoria? Complicado. ¿Puedo hacer paso palabra? No. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial aquí afecta poco. Lo que afecta más es el MDR, ¿no? El de producto sanitario. Y entonces cualquier cambio significativo en el producto requiere volver a pasar la certificación. El problema es dónde pones la barrera de cambio significativo y dónde no. Si limitamos el que se puedan hacer ajustes finos en el modelo con pequeños reentrenamientos y obligamos a que vuelvan a pasar por la certificación, una certificación con la saturación de los organismos notificados puede tardar año y medio fácilmente. Pues estamos limitando el mejorar los modelos con la velocidad necesaria. ¿Dónde se pone el límite? Es muy complicado. Sí que lo que está pasando ahora es que lo estamos viendo con los algoritmos que tenemos, es que aproximadamente cada 3, cada 6 meses sale una pequeña mejora que lo que harán es un fine tuning, una pequeña mejora del modelo que permite mejorar el valor predictivo ligeramente porque no es un gran reentrenamiento. Seguramente con el tiempo y cuando se vaya creando jurisprudencia quedará más claro el límite a partir del cual hay que volver a pasar todo el proceso de certificación y cuando se permite que sea una mera actualización. Pero el sistema es el mismo que tenemos y conocemos todos de Microsoft Word. Hubo un tiempo que Microsoft Word pues cada 3-4 años sacaban una versión, ¿vale? Esto requeriría, con el MDR, si fuera un producto sanitario, volverlo a certificar. Pero ahora, ¿qué tenemos? Con el 365, pues que cada mes está saliendo una ligera actualización. ¿Dónde pones el límite? ¿Cuándo es una nueva mejora que hace que cambie completamente el producto y tenga que volver a pasar una certificación? Bueno, con el tiempo, esto es nuevo. Con el tiempo se irá definiendo. ¿Y qué mecanismos deberían establecerse para monitorizar de forma continua el rendimiento de los algoritmos de IA una vez implantados en la práctica clínica real?
Dependemos totalmente de los facultativos. Yo creo que aquí la colaboración es lo más importante. Tenemos que proporcionarles mecanismos donde nos puedan dar una retroalimentación lo más rápida posible, porque esa evaluación previa al despliegue de un sistema que se está haciendo pues requirió, por ejemplo, que durante varios meses, creo que era un equipo de 4 radiólogos, si no me equivoco, estuvieron analizando mamografías. En el caso de la IA de tórax y hueso pasó exactamente lo mismo. Es un consumo de recursos muy grande y puede hacer que retrasemos esa evaluación. Pero, en cambio, estos mecanismos, con esa pequeña utilidad que se va a incluir en los visores de radiología, va a permitir que con apenas 10 segundos un radiólogo diga no estoy de acuerdo con este resultado. Y, por lo menos, aunque esto evidentemente no tiene una gran precisión, va a permitirnos darnos cuenta si se está incrementando notablemente el número de resultados de la IA rechazados, y entonces sí podemos tomar acciones para hacer un estudio que ya va a consumir más recursos, pero es que hemos detectado una necesidad. Yo creo que ahí la colaboración va a ser fundamental. Y una pregunta que tengo muchas dudas. ¿Debe informarse al paciente de que se ha usado la IA en su diagnóstico? ¿Qué opináis? ¿Para ti? Para cualquiera. Yo paso pregunta también. Venga, vale. No lo sé, igual en la mama, si el radiólogo considera normal y sí que la IA da un resultado positivo, pues igual hay que informarle a la paciente de que igual se le va a hacer una biopsia o se le va a hacer cualquier actuación, porque una herramienta de inteligencia artificial ha visto que puede haber una lesión en su mama, ¿no? Pero bueno, como al final hay un segundo lector, un segundo radiólogo que va a ver esa mamografía y al final se van a poner de acuerdo, primero o segundo, y van a tomar una decisión, tampoco sería necesario. No lo sé, en cualquier caso, yo creo que estas herramientas en estos momentos son de ayuda al diagnóstico, pero la herramienta en sí no va a tomar una decisión. Entonces, la decisión siempre va a ser del radiólogo. No me parece que sea actualmente necesario informar al paciente de que su placa o su mamografía ha sido vista por una IA y también por un radiólogo. La oficina de la inteligencia artificial. De nuevo, es un tema muy complicado, pero se intenta evitar. A ver, pedimos un informe jurídico a las dos abogadas que tenemos en la oficina, una de ellas especializada precisamente en tecnología. Y, de nuevo, la frontera está sin delimitar todavía. Habrá que esperar a que se siente jurisprudencia para que entonces sepamos en qué casos hay que informar y en cuáles no. Has nombrado el caso de la IA de cáncer de mama. Ahí nosotros consideramos que sí que era interesante informar, porque, como has comentado, del resultado de la IA depende en algunas situaciones que haya un segundo lector o no. Entonces, como creemos que ahí sí que está influyendo en el proceso diagnóstico, era importante informar. Entonces, se han hecho unos carteles que se han distribuido en todas las unidades de prevención de cáncer de mama, además con un QR que lleva una página web que hemos creado con la información para que, en un lenguaje que todos podamos entender, no solamente los técnicos, el paciente, bueno, el paciente no es en este caso paciente, pero que la persona que se ha hecho una mamografía sepa que se ha utilizado la IA. Por ejemplo, la IA de tórax hueso, como bien has dicho en muchas ocasiones, directamente es que ni hacéis caso al resultado de la IA porque estáis en desacuerdo, porque entonces ahí creemos que no está influyendo significativamente en el diagnóstico. En la medida que no influya en el diagnóstico, pues no debería informarse. Pero si está influyendo en la decisión del médico, sí que habría que informar. Habrá que ir definiéndolo poco a poco. Yo, si quieres, puedo. No estoy utilizando actualmente, pero creo que los patólogos que lo estaban utilizando, donde conozco, creo que no lo están poniendo, pero casi yo estoy más a favor de que sí que se ponga, porque lo estás utilizando y nosotros, por ejemplo, en nuestros diagnósticos utilizamos cuando ponemos patología molecular, la guía o con qué tipo de aparato hemos hecho esa patología molecular, la solemos poner. Pero hay una cosa interesante que leí el otro día, y es que en general la población desconfía más de los médicos que están usando la IA.
¿no? Sí, es una encuesta que hicieron y entonces, digamos, sí, lo vamos a poner para desconfiar de nosotros. Pues, pero bueno, creo que sí, que habría que ponerlo. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar a Carlos sin dar su opinión. Esta pregunta es más para ti. ¿Se deben calibrar las pantallas para uno o varios algoritmos determinados? Si es así, ¿esa calibración debería servir para todos los hospitales o cada hospital o usuario podría tener su propia calibración? Esta me la sé. Esta te la sé. No, hay una explicación técnica detrás. La IA ve los píxeles que vienen de la imagen capturada de la modalidad como píxeles puros, ¿no? Blancos, negros, no ve escalas de grises, ¿no? Entonces, como una imagen, tanto en color como en escalas de grises, como una imagen primaria, ¿no? Como un píxel. Y la calibración es un proceso, tanto en patología como en radiología, que está para adaptar la visualización al radiólogo o al patólogo. En el caso del radiólogo, escalas de grises, porque el radiólogo lo que ve son umbrales de percepción visual, y esto tiene un nombre, JNDs. Esto se mide una relación entre el brillo y el contraste del monitor. Eso le da umbrales de percepción visual. En mamografía, que es el tipo de estudio más crítico, contra más umbrales de percepción, por eso hay monitores muy avanzados de mamografía que te dan mucha luminosidad y contraste y te ayudan a mejorar esta percepción visual. Entonces, la calibración se ha de hacer siguiendo estándares internacionales. En el caso de la radiología estándar DICOM, GSDF, que es el estándar internacional, que mide estos umbrales de escalas de grises. En el caso de la patología, lo he dicho en mi presentación, estándares RGB, aplicando los perfiles de color que sean necesarios, pero estándares RGB, y estos serían los estándares. Luego, en cada hospital o en cada comunidad autónoma, o si es un anillo radiológico o una región sanitaria, quieran aplicar el mismo tipo de estándar de calibración, está muy bien. Pero luego hemos de entender que en cada hospital tenemos, en el caso de la radiología, condiciones de luz ambiente que pueden afectar. En el caso de la patología hemos de regirnos por el equipamiento que tengan. Si tienen un escáner marca A, tendrá un perfil de color determinado, ICC. Si tienen un escáner marca B, un equipamiento, pues tendrá que regirse por ese estándar, ¿no? En definitiva, la guía siempre va a ser, como he dicho antes, una herramienta de apoyo, pero la calibración es para el sistema visual. Y el sistema visual recibe la imagen y quien la tiene que ver es el patólogo o el radiólogo. Muy bien. Pues nos quedamos ya sin tiempo. Os habéis librado de que os lance las preguntas y ya pasamos a concluir. Después de las presentaciones y del debate, destacamos lo siguiente. En la Comunidad Valenciana, el área de radiología ya ha implantado varios algoritmos de IA con resultados muy positivos. Aún así, queda camino por recorrer para incorporar nuevas herramientas que aumenten la eficiencia y la calidad diagnóstica. En anatomía patológica, el paso previo imprescindible es la implantación plena de la patología digital. Esto implica abordar retos importantes en almacenamiento, comunicaciones, estandarización y evolución tecnológica de los escáneres. Es fundamental disponer de software de control de calidad que permita reducir el trabajo manual de revisión, identificar automáticamente artefactos y errores de escaneo y garantizar que solo las imágenes de alta calidad lleguen al patólogo. La inversión en monitores diagnósticos y estaciones de trabajo adecuadas es clave para mejorar la visualización de las imágenes y, por tanto, la precisión diagnóstica. La IA debe integrarse en los procedimientos clínicos de forma responsable, aprovechando su potencial, pero manteniendo siempre el rigor científico, la calidad asistencial y el criterio clínico del profesional. Es evidente que el uso de la IA requiere regulación, gobernanza y monitorización continua para asegurar su fiabilidad, seguridad y equidad. Y, en resumen, la IA permitirá ahorrar tiempo y será más precisa que el humano en ciertas tareas concretas, pero no sustituirá a los profesionales, cuyo papel seguirá siendo esencial en la interpretación, el juicio clínico y la toma de decisiones. Y hasta aquí la mesa. Agradecer a mis compañeros por sus presentaciones y el debate. Ha sido un placer, José, Pascual, Carlos, Emilio. Agradecer a Visada haberme dado la oportunidad de moderar esta mesa, en especial a Juan Antonio Gómez por ayudarnos a prepararla.
y también al público por su atención. Participación no, porque no hemos podido. Muchas gracias a todos.